Buenas noches, amigos. De nuevo con ustedes, gracias a la providencia, y gracias a Dios y gracias también a Anzoátegui Televisión que nos permite tener esta posibilidad de interactuar con nuestra teleaudiencia. Queremos agradecerle a la directiva de Anzoátegui Televisión, pero en especial al personal técnico, camarógrafos, directores, la gente de máster, nuestros productores, que hacen posible la magia que nos podamos comunicar por esta vía. Hoy tenemos un programa, digamos, de lo que hemos venido rutinariamente haciendo. Hoy hemos invitado a un joven profesional del derecho, defensor de los derechos humanos, digamos, dedicado a la lucha política, a la reivindicación de los derechos humanos, poco para hablar del desarrollo del país, de las posibilidades, poco el tema de la recuperación de la esperanza y el voto como instrumento de lucha, porque el país de alguna manera ha perdido esa esperanza, ha perdido ese camino y pareciera, según los estudios de opinión, que los está recuperando. También es un hombre que hace vida política y vida activa en el municipio Juan Antonio Sotillo, la ciudad de Puerto La Cruz, y queríamos pues un poco hablar también de las posibilidades que tiene el tema de Puerto La Cruz y su activación y su reincorporación al escenario de crecimiento que todos queremos lograr. Venezuela está pasando una hora menguada, una hora triste, una hora digamos, de mucha crisis en todos los sentidos. Yo diría que lo más preocupante de la crisis, a pesar de que el tema, por ejemplo, de los servicios públicos nos afecta muchísimo, el tema de la vialidad, el tema de las comunicaciones, el tema del combustible, el tema del agua, el tema del servicio eléctrico, pero yo diría que de los puntos más, digamos, difíciles que está atravesando el país y la crisis más difícil y más complicada de resolver es la crisis de orden moral y ética del país. En ese sentido, en Luis Medina en Positivo, estamos haciendo una cruzada porque hay que rescatar los valores éticos y los valores morales republicanos. El país no puede encaminarse sobre senderos de corrupción y de amiguismo y de clientelismo. El país debe enrumbarse sobre senderos pues, de caminos de la verdad, de la construcción con respeto, con un Estado de Derecho que respete al ciudadano y que realmente, más que rescatar el tema del voto, es rescatar la posibilidad y la acción de elegir, porque muchos de los venezolanos que votan, de los pocos que han votado últimamente, no eligen, sino que votan por opciones sin importarles quién es la persona que están colocando en una posición determinada. En ese sentido, nuestro invitado de hoy es el abogado Carlos Andrés Bolívar. Bienvenido, Carlos Andrés. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Carlos Andrés, además, es, digamos, fundador y coordinador del movimiento Liberales de Anzoátegui. Liberales de Anzoátegui. Y bueno, es aspirante a la alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo en su condición de dirigente político. En ese sentido, Carlos Andrés, nos gustaría primero que le explicaras a la gente por qué debemos ir a votar el 21 de noviembre. ¿Por qué debemos rescatar el arma o la herramienta del voto como instrumento de cambio para el país? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Una pregunta bien interesante lo que usted me hace, porque fíjense algo. Hemos hecho durante 22 años algunas estrategias, hemos actuado
hemos buscado la forma de salir de este gobierno que ha, como usted mismo lo dijo, ha cambiado la vida del venezolano, y no para positivo, como se llama este programa, sino para la desgracia de este país. Y yo soy de los que digo que es hora de cambiar las estrategias, es hora de hacer algo distinto, porque si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde la oposición, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, creo que es hora de nosotros ir a elegir y no votar, que eso es otra cosa bien interesante que tenemos nosotros, los venezolanos, que tener muy claro. No debemos en este momento votar, debemos elegir. Es hora de elegir a los más capacitados, a los que tengan el mejor proyecto, no al que eche el mejor chiste, ni que vaya con una bolsa de comida hasta su casa, porque siempre lo he dicho, cuando usted ve a un político que le toque la puerta de su casa para llevarle una bolsa de comida, no le está ayudando, le está faltando el respeto. Y creo que el voto es la herramienta más eficaz para poder nosotros combatir la corrupción, todo lo que ha pasado en Venezuela, que es un gobierno, ya todos lo sabemos, un gobierno que se impone, es un gobierno que no respeta los derechos humanos, es un gobierno que ha ido mermando la calidad de vida del venezolano. Sí, en términos generales, yo digo que el proceso electoral del 21 de noviembre, más que elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, es la oportunidad que tiene el pueblo venezolano para rescatar el derecho a elegir y a elegir a los mejores para salvar el país, porque el país se salva es de esa manera. El país no se salva cuando usted va sencillamente a votar porque hay un partido político, un líder nacional que le dice que tiene que votar por esta opción, sino que usted vota y elige al alcalde, al gobernador, al legislador o al concejal que usted crea que puede generar mejor función. En ese sentido, de verdad, siempre nos agrada mucho en Luis Medina en Positivo tener la presentación de nuevas alternativas. Carlos Andrés, en la conversación previa me decías que habías hecho una especialización en criminología. Sí, señor. Y digamos que has estado también involucrado en la lucha por el tema de los derechos humanos. Ese es un elemento pues que en los actuales momentos en Venezuela, bueno, lastimosamente hemos tenido y hemos sido, digamos, protagonistas todo el pueblo de Venezuela y en especial los afectados. Sí, el tema de los derechos humanos, que por cierto ahora es un tema sumamente amplio, porque y me gustaría que en esa onda de Luis Medina en Positivo de generar formación a la gente, información a la gente, no solamente los derechos humanos son los derechos de la persona para que la policía o el Estado lo lleve preso y lo prive de libertad, sino que esos conceptos se han expandido más. ¿Tú nos podrías hablar un poco más de eso? Que eres sí, fíjense algo. En la materia. También, interesante pregunta, porque en Venezuela tenemos que estar muy claro lo que es libertad. Mis estimados personas que nos están escuchando, cuando usted no puede comprar lo que usted quiere comprar, cuando usted no puede decir lo que quiere decir, cuando usted no puede ir donde quiere ir, no tiene libertad. Y sí, nosotros desde el 2014 iniciamos la defensa de los derechos humanos cuando hubieron las grandes protestas acá en el estado Anzoátegui. Allí estuvimos, en ese momento, quien les habla, que también soy fundador de mi bufete que se llama Bolívar Group, colocamos o pusimos a la disposición de la ciudadanía nuestro bufete, así como lo hizo el doctor Manuel Ferreira, quien hoy es el alcalde de Lechería. Allí iniciamos, Manuel y quien les está hablando, de la defensa de los derechos humanos para nosotros poner nuestro granito de arena, valga la redundancia, para defender a las personas que eran presas por la policía y que sencillamente estaban protestando de manera constitucional. Las protestas están en la Constitución. Y desde ahí, bueno, de ahí iniciamos la defensa de los derechos humanos, y estaba con nosotros en ese momento el doctor Carlos Ochoa, estaba el doctor Gianfranco Cultrera, luego estuvo con nosotros también el doctor Adán Cedeño, quien hoy en día es mi socio, la doctora Denise Hernández y una cantidad de abogados, después también organizaciones, ONG, como Foro Penal también ejercieron la defensa de muchos jóvenes. Nosotros tenemos los números exactos de cuántos pasaron por la defensa de nosotros, y fueron desde el 2014 al 2017, fueron 1.433 personas que pudimos defender nosotros, gratuitamente, por cierto,
Y bueno, sí, fue un trabajo bastante arduo, nos costó muchísimo, también fuimos perseguidos por el régimen, por defender los derechos humanos de todas estas personas que estaban protestando constitucionalmente, porque eso es una de las cosas que tenemos que diferenciar nosotros. El gobierno les encanta llamarnos pueblo, y yo creo que ya nosotros no somos pueblo, nosotros somos ciudadanos, y eso es una de las cosas que el gobierno no quiere que nosotros diferenciamos, ¿no? Que tengamos la diferencia, que cuando tú eres pueblo, eres un habitante de un sector, de un determinado territorio, pero cuando eres ciudadano tienes derechos y deberes, y esos deberes cuando se exigen tienen que ser cumplidos, y definitivamente no están siendo cumplidos por este gobierno. Bueno, qué bueno, porque al fin y al cabo, independientemente de la triste realidad que presenta el país con la violación permanente de los derechos humanos y constante de todo, de muchos ciudadanos, también hay gente que está del otro lado de la cortina y que está defendiendo esa posición. Sí, ¿cómo? Cuéntanos, Carlos Andrés, veo que en las redes sociales tú insistes mucho en el tema de que tú eres liberal. Para que los que nos ven y nos observan, ¿qué son los liberales? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo es el planteamiento y la filosofía liberal? Es un tema que diariamente tocamos en nuestras asambleas. Nosotros estamos recorriendo el municipio Juan Antonio Sotillo, de casa por casa, sector por sector, calle por calle, y es un tema que cada día explicamos. ¿Qué es ser un liberal? Bueno, sencillamente el liberal, si lo hacemos de manera básica para que puedan entenderlos todas las personas que nos están viendo en este momento, estamos hablando de una ideología que es la antítesis del socialismo, es decir, lo contrario al socialismo. Nosotros no creemos en el socialismo porque sencillamente cuando salimos de las puertas de nuestras casas, lo que vemos es esta desgracia que vemos cada día, usted mismo lo señaló, servicios públicos que no funcionan, inseguridad, falta de comida, falta de todo tipo de insumos, los hospitales destrozados. Entonces, esto ha sido sencillamente impulsado por una ideología que ya trasnochada, una ideología vetusta, una ideología corrosiva y hasta criminal, como es el socialismo. El liberal, nosotros los liberales creemos en el desarrollo, creemos en el emprendimiento, creemos en que la persona debe tener calidad de vida y que el socialismo no es más que el caldo de cultivo para la miseria y la repartición equitativa del hambre. Eso es para nosotros el socialismo, y no es porque nosotros estemos empeñados en no ser socialistas, pero es que no puedo ser socialista cuando he visto cómo han destrozado nuestro país, cómo han destrozado un país con tanta riqueza, cómo han destrozado un país donde la mayoría de los venezolanos podían viajar, podían tener calidad de vida, y eso ha sido mermado por el socialismo. Entonces nosotros estamos proponiendo, de hecho creo que somos el único candidato en este momento en el municipio de Juan Antonio Sotillo con una propuesta liberal, ya que bueno, la mayoría de nuestros compañeros también de oposición, la mayoría son de ideales socialistas. Nosotros no podemos compartir una ideología, como ya les dije, corrosiva, que ha acabado con la felicidad de los venezolanos y en especial de los puertocruzanos. Ahora bien, el liberalismo, a ver si podemos generarle a la gente una idea un poco más aterrizada, ¿no? El liberalismo defiende las iniciativas privadas, las iniciativas particulares, las libertades, la propiedad privada. Totalmente. Respeto irrestricto a la propiedad privada. Así es. El liberalismo estaría en contra de la propiedad compartida, de que la gente busque medios de asociación y compartir algunos medios de producción de manera colectiva, por decirlo. Por ejemplo, el liberalismo cree en los... ahorita cuando comenzó Chávez se le puso mucho interés al tema de las cooperativas, tratando de socializarlas. ¿Cómo ven los liberales el tema de las cooperativas y ese tipo de propiedades? Uno de los principios fundamentales del liberalismo también es la emancipación de las instituciones, es decir, instituciones fuertes, instituciones que sí supervisen y sí controlen. Nosotros no nos oponemos al desarrollo por ninguna vía. De hecho, muchas veces nos tildan de que nosotros lo que queremos es la acumulación de riqueza y no lo social. Ahora, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿hay algo más social que la libertad? Pues ese es uno de los principios fundamentales del liberalismo. Nosotros lo que defendemos es la libertad.
Que si nos oponemos al desarrollo, por supuesto que no. Si estamos de acuerdo con el desarrollo, si tenemos que asociarnos, como usted dice, de manera colectiva, no tenemos ningún problema. El detalle está en que esas asociaciones tienen que estar supervisadas por instituciones verdaderamente emancipadas. En ese sentido, ¿cómo ves tú la llamada unidad? ¿Cómo ves tú la propuesta desde el punto de vista político y la opción electoral que se le pueda presentar a la gente? Digamos, para presentarle una opción que aglutine, es decir, ¿cuál es el mejor camino? Hay mucha presión con el tema de la unidad, yo diría que hasta chantaje con eso, dependiendo de la manera que lo percibe la gente. Por ejemplo, hay unos señores que vienen y pactan con el chavismo, eligen una asamblea paralela, una directiva de la asamblea paralela, en contra de unos señores que es el liderazgo que tenía la oposición en un momento dado en la Asamblea Nacional, y luego ellos pactan, se ponen de acuerdo con el gobierno para desplazar a esto, pero ahora los vemos llamando a la unidad. Cuando, no sé, yo tengo la percepción de que cada quien tiene derecho a asumir la posición política que le corresponda, que quiera asumirla, y ese es un respeto para ellos. Hay mucha gente que piensa que ellos asumieron esa posición política por algunas prebendas, no sé, pero yo no llego hasta allá. Ya ese es un tema del derecho y de la investigación y de la fiscalía, y si hay delito o no hay delito. Pero lo cierto es que es una posición política y yo la respeto como posición política. Lo que no veo con un sentido es que vengas ahora, es decir, lo que tú estás ayudando a destruir, que es la unidad opositora, entonces vengas a levantarlo como bandera. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, fíjese, precisamente con respecto a la unidad, nosotros siempre hemos dicho que nosotros no aceptamos la imposición. La mejor manera son unas primarias, pero esas primarias deben pasar por una discusión, deben pasar que haya las garantías para estén dadas las condiciones para que haya unas primarias y que sean legítimos opositores los que nos estemos contando en esas primarias. Así que esas primarias se cuente gente iguales. Totalmente. Entre iguales. No gente amañada que tenga negocios con este régimen, no personas que tengan algún tipo de vinculación con, como usted mismo lo dijo, estas personas que, si me permiten el término, salieron del espectro de la oposición legítima, ahora vienen reclamando espacios que ellos mismos destruyeron. Entonces, y están tratando de colarse en Puerto La Cruz. Esto también ha sido tema de mucha discusión. Y quienes está hablando, Carlos Bolívar, no se va a prestar. Nosotros no nos vamos a prestar para ninguna cuestión que vaya en contra de nuestros principios, porque eso sí, como les dije, nosotros no aceptamos imposiciones, pero si hay unas primarias que estamos de acuerdo, tienen que ser con unas garantías, tienen que darse las condiciones para que pueda haber unas primarias. ¿Sí tú crees que debería producirse la unión, como me dijo el doctor Ovidio González en una conversación estos días? Entonces los buenos tenemos que reunirnos y tenemos que unirnos. Yo digo, sí. Totalmente, usted acaba de... Y Carlos Bolívar estaría dispuesto en función del país y en función del futuro que nos merecemos, estaría dispuesto inclusive a apoyar alguna candidatura que demuestre por alguna vía, primarias, encuestas, qué sé yo, por alguna vía, estaría dispuesto a mantenerse en la lucha aún sin ser candidato. Por supuesto. Nosotros creemos en la meritocracia, nosotros los liberales creemos en la meritocracia. Y si hay alguna persona que tenga una mejor opción que nosotros y sea, escúchese bien esto, sea un candidato de la verdadera y legítima oposición, que no tenga ninguna vinculación con el régimen, nosotros no tendremos ningún problema en apoyarlo. Claro, porque es que hay que definir las cosas. Yo siempre dije, por ejemplo, siempre traigo a colación el efecto. Cuando la lucha de la independencia y después la caída de la Primera República, el Libertador se va a Colombia, se va a la Nueva Granada, y inicia una lucha muy tenaz, como dicen los amigos colombianos, y recobra un ejército y logra con Boyacá, con un señor de aquí, de este estado, a quien le debemos el nombre de nuestro estado, José Antonio Anzoátegui, en la batalla de Boyacá hace la liberación de Colombia, y cuando están allá se vienen hacia Venezuela para buscar la liberación de Venezuela. Y en lo que entra Venezuela, siempre ha sido muy conflictivo la política en el país, ¿no? Entra y él en Trujillo
dicta un decreto que se llamó, es un decreto muy complicado, pero es el decreto de guerra-muerte. Tú hablas con historiadores españoles y hay historiadores españoles que dicen que a Bolívar hay que juzgarlo, que la historia tendría que juzgar a Bolívar por asesino de guerra, porque ese decreto de guerra-muerte fue una situación en la cual Bolívar planteó un deslinde, pues, ¿ok? ¿Qué pasaba? Que en esos momentos había republicanos apoyando al Imperio Español y había españoles confundida la lucha. Entonces, algo así está pasando. Así es decir, en ese momento el jefe, el jefe político del país dijo, un momentico, aquí hay que diferenciar. Los que están de un lado y los que están del otro lado. Españoles y canarios. Contar con la muerte aún siendo inocente. Y que venezolanos, patriotas, contar con la vida y con el perdón si se vienen para acá. Y si se mantiene aquí. No habrá que hacer una especie de decreto salvando las distancias, ¿no? Y salvando la violencia. De decreto de muerte no puede haber. Pero lo que yo sí creo es que quien les está hablando, Carlos Bolívar, no va a pactar con nadie que tenga ningún tipo de vínculo con este régimen porque le ha destrozado la vida a los venezolanos. Esa es la gran verdad. En ese caso nosotros no nos vamos a prestar para sinvergüenza ni nos vamos a sentar. Jamás van a ver esa foto sentándonos al lado de candidatos que tengan algún tipo de vínculo con este régimen. Así es. Fíjense usted. Pero también es importante destacar, Carlos, que los representantes del régimen también tienen derecho a hacer política. Ellos se han equivocado, han hecho una porquería de gobierno, pero ellos tienen derecho también a presentarse ante la gente. Y con ellos deberíamos conversar y con ellos deberíamos negociar, sabiendo las distancias. Ya hablábamos de la diferenciación, es decir, sencillamente, políticamente, cada quien se ubica en el sitio donde quiera y tiene que defender. Lo único es que no puede venir alguien que es azul, vestirse de blanco y tratar de engañar a los demás, ¿no? Si usted está azul, es azul, defienda su trinchera desde su posición política. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en el caso particular, en el caso nuestro y la filosofía política que yo practico, nosotros los venezolanos tenemos que sentarnos en una mesa y negociar políticamente. Totalmente. Y que este país tiene derecho, que los factores políticos que tienen diversos pensamientos, los socialistas, los liberales, los democratianos, los que piensen de cualquier forma puedan sentarse en una mesa y llegar a acuerdos para conducir el bienestar del país. Y reconstruir a Venezuela. Y reconstruir a Venezuela. De manera pues que también, si bien es cierto, no hay que dejar que se confunda una cosa con la otra, también es cierto que que todos tienen derecho a aportar los que quieran aportar, pues, ¿me entiendes? En ese sentido, el tema de la reconstrucción, ya en este último segmento. ¿Cómo tú ves a Puerto La Cruz, a Sotillo, en la nueva Venezuela? Es decir, ¿qué tú crees que se puede hacer? ¿Cómo se puede rescatar el crecimiento, el desarrollo? Puerto La Cruz alguna vez fue una ciudad espejo de Venezuela, ni siquiera de Anzoátegui, y era la capital. De Venezuela. Así es. ¿Qué tú crees como aspirante a gobernar esa ciudad? ¿Cuál es el planteamiento tuyo al respecto? Eso va a depender de la decisión que tomen los puertocruzanos este 21 de noviembre al votar. Hay dos opciones. O eligen a un candidato socialista que han destrozado a nuestro municipio durante 22 años, y no es porque lo diga yo, el que va a Puerto La Cruz sabe que acabaron con lo que usted dijo, que Puerto La Cruz era la ciudad turística de Venezuela, por excelencia. Ahí se hacían, lo hablábamos en estos días, en un programa de radio, ahí en Puerto La Cruz se hacían las ferias internacionales del turismo. Sí. Y usted me pregunta, ¿qué va a ser de Puerto La Cruz? O cómo veo Puerto La Cruz. Repito, depende de los puertocruzanos al elegir un nuevo alcalde. Si eligen a un alcalde socialista, no va a pasar nada. Van a tener las mismas carencias, los mismos problemas y todo va a continuar igual y lo van a ver dentro de 4 años más diciéndole nuevamente que le entreguen su voto. Si eligen una opción de construcción, de reconstrucción, de progreso, de emprendimiento, que vaya hacia el futuro, que vea el bosque, no el árbol, entonces tendremos un Puerto La Cruz distinto, emprendedor, desarrollado y con buenos servicios públicos. Bueno, Puerto La Cruz otrora era, vamos a poner, la sede desde el punto de vista económico, era la capital económica del oriente del país. Totalmente. Por ejemplo, la sede principal, las vicepresidencias de los bancos, de las entidades financieras en todo el oriente del país estaba en Puerto La Cruz. Es decir, ahí se tomaban esas decisiones. ¿Qué hacer para rescatar eso? ¿Qué tú recomiendas como político, como hombre comprometido que cree
en el desarrollo. Fíjese, en nuestro plan de gobierno, uno de los pilares fundamentales que vamos a implementar en Puerto La Cruz es llamar a la inversión privada en Puerto La Cruz, que está en el suelo. Eso es uno de los principales proyectos que tenemos para el municipio de Juan Antonio Sotillo. Y obviamente, usted mismo lo dijo, usted recorría el municipio de Juan Antonio Sotillo, en este caso el Paseo Colón, usted caminaba escasos 30 metros y escuchaba hasta 4 idiomas distintos, porque allí había turismo. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperar la vialidad, por cierto. Todas las vías de Puerto La Cruz están destrozadas. Y yo siempre les digo a los puertocruzanos, ¿sabían ustedes que nosotros somos dueños de dos empresas que realizan o construyen o crean asfalteras, sí. 2 plantas de asfalto? Una ya está destrozada, la otra está produciendo. Y entonces, ¿por qué tenemos vías destrozadas? ¿Por qué tenemos las vías totalmente por donde nos metemos? Estamos hablando de vías principales, los sectores populares, todos están destrozados, teniendo 2 plantas de asfalto. ¿Cómo es eso? Y esas plantas de asfalto les pertenecen a los puertocruzanos. Pues eso también lo vamos a rescatar. Vamos por el rescate de esas empresas de asfalto para hacer una recuperación agresiva de la vialidad en Puerto La Cruz. Sabes que una de las cosas que siempre ha tenido Puerto La Cruz es que además de, por ser el centro económico, por ejemplo, chico, el mercado de Puerto La Cruz. El mercado de Puerto La Cruz es el mercado mayorista de toda la conurbanación. Es decir, pero eso no lo decretó nadie, eso es el que yo que estoy involucrado en la actividad agroproductiva, el que produce algún producto en Sucre, en Monagas, en el sur del estado, vienes al mercado de Puerto La Cruz a traer su producción. No solamente Puerto La Cruz. ¿Cómo justificamos que después de 22, 23 años, cuando Cheo León fue alcalde de Puerto La Cruz, había un proyecto? Y cuando arrancó Nelson Moreno, arrancó un proyecto y están las columnas, creo que están las columnas ahí al lado del estadio. ¿Qué pasaría con eso, chicos? Que no seamos capaces de haber construido un mercado nuevo. Bueno, fíjense algo. Fue una estafa al puertocruzano, ese mercado al lado del Chico Carrasquel, como usted lo acaba de decir, que por cierto, no debería ir, el mercado de Puerto La Cruz no debería ir allí. Porque imagínense ustedes, hermanos puertocruzanos, en algún momento nosotros vamos a tener una serie del Caribe. ¿Qué vamos a tener allí con los turistas? Ratas de todo tipo de alimañas pasando hacia el estadio. Y eso no se vería nada bien. El mercado de Puerto La Cruz, nosotros hemos avanzado en varias opciones. Una, que se quede donde está, pero organizarlo. No sé si han tenido... También hay un planteamiento al respecto. Sí, y hay otra opción de sacarlo de allí, pero creo que la más idónea es dejarlo donde está, pero eso va a traer una inversión bastante costosa, porque todo lo que es el drenaje del mercado de Puerto La Cruz está obsoleto y no funciona. Allí las personas, los puertocruzanos, y no solo los puertocruzanos, como usted mismo lo ha dicho, es del oriente del país y muchos estados vienen a comercializar en Puerto La Cruz, pero allí hay que hacer una reconstrucción de ese mercado de Puerto La Cruz. No sé si han tenido la oportunidad de conocer el mercado de Mérida. Sí, cómo no. Excelente. Un mercado, ahí podríamos colocarlo de 3 pisos, organizar la parte de descarga de mercancía, la parte de carnicería a otro lado, la parte de pescadería por otro lado, y organizar el mercado de Puerto La Cruz. Pero definitivamente esa estafa que le hicieron al puertocruzano, al lado del Chico Carrasquel, que por cierto, no sé si recuerdan, pero el ciudadano alcalde Stanley Fuentes, quien es colega de... Ya estamos al final del programa, sí, se nos agotó el tiempo. Bueno. Despedida rapidito. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, en Puerto La Cruz tenemos una oportunidad el 21 de noviembre. Gracias, amigos. Luis Medina en positivo con Carlos Andrés Bolívar. Gracias, nos vemos.